En la tienda, una mujer gritó: «Tu hijo acaba de ser atropellado por un coche y tú estás de compras», mientras comparaba precios en la sección de pasta del supermercado. Una mujer me agarró del brazo con fuerza y gritó: «Tu hijo acaba de ser atropellado y tú sigues comprando como si nada». Sus uñas se clavaron tan profundamente en mi antebrazo que aún hoy puedo sentir las marcas. Las tenía muy afiladas. Su rostro estaba tan cerca del mío que podía percibir el aroma en su aliento. En sus ojos había una expresión extraña, algo entre pánico y ira. Era como estar frente a un ser poseído más que ante una persona. Intenté soltarme, pero su agarre era tan fuerte que sentí los dedos entumecidos. Los clientes que estaban cerca se detuvieron. Observaban el alboroto que había provocado la mujer en el pasillo número 7. Su voz se quebró al pronunciar la palabra hijo, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Sin darme oportunidad de responder, comenzó a arrastrarme del cabello hacia la salida. Tropecé con mis propios pies, intentando seguir su ritmo frenético. Mi cesta cayó al suelo y las latas rodaron por todas partes, pero ella ni siquiera minoró el paso. Las puertas automáticas se abrieron cuando me sacó a rastras hacia el estacionamiento. «No tengo ningún hijo», logré decir entre jadeos porque la mujer avanzaba muy rápido. Actuó como si no me hubiera escuchado, como si ni siquiera hubiera hablado. Atravesamos el estacionamiento y me llevó hacia la calle. Allí vi luces intermitentes y una multitud reunida. Las puertas traseras de la ambulancia estaban abiertas, subían a alguien en una camilla. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque sabía que aquello no tenía nada que ver conmigo. Yo no tenía hijos. Nunca los había tenido. Esta mujer se había equivocado de persona. Tenía que mostrar comprensión. «No mientas», dijo con voz llena de veneno. «Te vi esta mañana cuando lo llevabas al colegio. Le diste un beso en la frente, le dijiste que tuviera un buen día y te fuiste». Ahora lloraba desconsoladamente mientras me arrastraba hacia el lugar del accidente. Un policía levantó la vista y se acercó a nosotras. La mujer me señaló y gritó que yo era la madre que había abandonado a su hijo. La expresión del oficial pasó de la preocupación a algo más severo. Se interpuso en nuestro camino y bloqueó el acceso a la ambulancia. «Señora, ¿es este su hijo?», se dirigió directamente a mí con un juicio ya formado en sus ojos. Detrás de él, en la camilla, vi a un niño pequeño con la cabeza ensangrentada y el pelo pegado a la frente. Se me revolvió el estómago, no por reconocerlo, sino por el horror de lo que esta mujer me estaba acusando. Negué con la cabeza, buscando palabras que dieran sentido a la pesadilla en la que me había visto envuelta. «Nunca he visto a este niño en mi vida. No es mi hijo». Mi voz temblaba. La mujer que me había agarrado soltó un grito desgarrador e intentó lanzarse sobre mí, pero el policía la sujetó del brazo. A pesar de eso, casi logra alcanzarme el cuello. Ahora gritaba, diciéndome mentirosa, madre horrible, que había dejado a mi hijo en el colegio y luego me había ido de compras como si nada. Afirmaba haberlo visto todo. El niño había salido corriendo a la calle persiguiendo una pelota y el coche no pudo frenar a tiempo. Ella estaba allí y lo presenció todo. El policía me pidió mi identificación. Saqué mi cartera con manos temblorosas. Mientras examinaba mi credencial, la mujer continuó con sus acusaciones. Más gente se reunió alrededor, formando un círculo. Podía sentir sus miradas juzgándome, sin conocer los hechos. Una madre que hace compras mientras su hijo se desangra en la acera. Eso era lo que veían. Eso era lo que esta mujer les había convencido de ver. Estaba manipulando a todos. Actuaba tan bien que la gente empezó a mirarme con odio. Odio quizás a quedarse corto. El oficial pidió refuerzos por radio y de repente me di cuenta de que la situación había ido más allá de un simple malentendido. «Me llamo Elena Ruiz. Tengo 27 años y no tengo hijos». Intenté mantener la voz firme. El policía me miró con recelo y preguntó si estaba segura. La pregunta era tan absurda que casi me echó a reír, pero la situación no tenía nada de graciosa. La mujer estaba siendo apartada por otro oficial, pero seguía gritando. Decía que me había visto, que sabía lo que había hecho, que no podía negar la existencia de mi hijo. Estaba completamente paranoica. Un oficial se acercó y preguntó si podía identificar al niño. Necesitaban contactar a la familia y obtener su consentimiento para el tratamiento. Aunque todos mis instintos me decían que huyera, me dirigí hacia la ambulancia. El niño en la camilla tendría unos 7 u 8 años. Tenía el rostro y los brazos cubiertos de sangre. Sus ojos estaban cerrados y una mascarilla de oxígeno le cubría la boca y la nariz. Lo observé intentando sentir algo. Reconocimiento, instinto maternal, cualquier cosa que explicara por qué esa mujer pensaba que era yo. Nada. ¿Quién era ese niño? Nunca había visto a este niño. Lo dije claramente para que el oficial lo anotara. Parecía incómodo, como si no supiera si creerme.
Detrás de mí, la mujer seguía gritando entre sollozos. Decía que me había visto en la escuela, que reconocía mi rostro, mi coche, que llevaba semanas siguiéndome porque había notado algo extraño en mi comportamiento con mi hijo. Sus palabras pintaban un cuadro de negligencia y abuso que me erizó la piel. ¿Qué problema tenía esta mujer conmigo? Una persona, a la que veía por primera vez, me acusaba de un crimen muy grave. El policía regresó con su libreta y preguntó dónde había estado esa mañana. Le expliqué que trabajaba en una asesoría fiscal y contable en el centro, a la que iba todos los días laborables. Como siempre, había salido de mi apartamento a las 7:30 de la mañana y me había dirigido directamente a la oficina. Le dije que, si era necesario, podía proporcionar mi registro de entrada y las imágenes de las cámaras de seguridad. Anotó todo en su pequeña libreta, pidió mi número de teléfono, mis datos de identificación, la dirección de mi trabajo y los nombres de mis compañeros que pudieran confirmar mi versión. Le di el número directo de mi jefe. La mujer había comenzado a dar su declaración al segundo oficial. Se llamaba Carmen Sánchez y vivía a 2 calles de la escuela primaria Cervantes. Mientras paseaba a su perro, me había visto esa mañana, alrededor de las 8:15, llevando a mi hijo al colegio. No se había visto en días anteriores y pensó que había algo raro en nuestra relación. El niño siempre parecía triste y infeliz y yo nunca lo acompañaba hasta dentro del edificio. Esta mañana, después de que me fuera, el niño estaba jugando con sus amigos en el patio y la pelota se escapó a la calle. Carmen describió mi coche como un sedán azul marino. Mi coche era plateado y en ese momento estaba en el estacionamiento del supermercado. Describió mi ropa como unos jeans y una chaqueta roja. Yo llevaba pantalones de tela gris y un suéter negro. Describió mi cabello como largo, rubio y recogido en una cola. Mi cabello era corto y oscuro, apenas me llegaba a los hombros. Todos los detalles que dio eran incorrectos, pero lo decía con tanta certeza que pude ver que el oficial no sabía a quién creer. Incluso yo había empezado a dudar de mí misma. Llegó un tercer policía y confirmó que mi coche, que estaba en el estacionamiento, coincidía con mi descripción, pero no con la de Carmen. Verificó mi matrícula y no encontró ninguna conexión con la escuela ni con ningún niño. El primer oficial llamó a mi trabajo y habló con mi jefe, quien confirmó que había estado en mi escritorio trabajando toda la mañana. Vi que empezaban a surgir dudas en sus rostros cuando se dieron cuenta de las inconsistencias en la historia de Carmen, pero ella seguía insistiendo en que me había visto, en que era testigo. Los oficiales tuvieron que llevar al niño al hospital de inmediato. Sus heridas eran graves y el tiempo era crucial. Una vez más, preguntaron si alguien podía identificarlo o proporcionar información de contacto de su familia. Carmen dijo que veía al niño todas las mañanas en esa escuela, pero que no sabía su nombre. Solo basándose en sus propias observaciones y suposiciones, había pensado que yo era su madre. Me preguntaba por qué Carmen había hecho tal acusación. Las sirenas de la ambulancia se alejaron y de repente la escena se sintió más vacía, menos urgente, pero más inquietante. Una oficial llamada Ana Torres intervino y me pidió que fuera a la comisaría para dar una declaración oficial. Dijo que solo era un trámite, pero aún había sospecha en sus ojos. También le pidieron a Carmen que explicara las inconsistencias en su descripción. Fuimos a la comisaría en coches de policía separados. Sentada en el asiento trasero, observé cómo pasábamos por la ciudad e intenté entender cómo era posible que, en menos de 30 minutos, hubiera pasado de hacer compras en el supermercado a ser acusada de negligencia infantil. La comisaría olía a café quemado y productos de limpieza. La sargento Torres me llevó a una pequeña sala de interrogatorios con paredes de concreto y una mesa metálica. Me dijo que me sentara y esperara mientras tramitaba algunos documentos. Estuve allí sentada durante lo que me parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 minutos. No dejaban de temblarme las manos y recordaba una y otra vez el momento en que Carmen me había agarrado. La absoluta certeza en su voz cuando dijo que era la madre de ese niño, la convicción en sus ojos cuando me acusó de negligencia. ¿Cuál era el problema de Carmen? Torres regresó con una detective llamada Aura Fernández. Tenía ojos amables, pero su actitud denotaba seriedad, lo que me hizo sentarme más erguida. Me dijo que se habían contactado con la escuela primaria Cervantes y les habían informado que un alumno llamado Mateo López no había asistido a clase esa mañana. Mateo tenía 7 años, era moreno y tenía ojos marrones, lo que coincidía con las características del niño del accidente. Su madre había llamado a la escuela alrededor de las 9 de la mañana para decir que Mateo estaba enfermo y no iría a clase. En los registros de la escuela había una foto de Mateo y la detective Fernández me la mostró en su teléfono. El niño de la foto era sin duda el niño del accidente. Nunca lo había visto antes. La detective Fernández me preguntó si conocía a alguien con el apellido López o si tenía alguna relación con esa familia. Respondí que no a todo. Me preguntó por mi rutina diaria y si alguna vez pasaba por delante de la escuela primaria Cervantes.
Le expliqué que mi ruta al trabajo no pasaba cerca de esa escuela. Me preguntó si tenía algún enemigo o alguien que quisiera acusarme de algo así. La pregunta me pareció absurda, pero me la tomé en serio. No se me ocurría a nadie que me odiara tanto como para inventar algo tan complicado. Estaban intentando inculparme oficialmente. La detective Fernández fue a verificar la declaración de Carmen. Me quedé sola otra vez y conté las baldosas del techo. Había 42 baldosas y al menos 6 tenían manchas de humedad. Intentaba retener esos detalles sin sentido en mi mente porque no podía dejar de ver al niño desangrándose en la acera. Pensar que la verdadera madre probablemente estaba recibiendo la peor llamada de su vida en ese momento. Que Carmen se hubiera equivocado tanto y estuviera tan segura de sí misma como para acusarme. Una hora más tarde, la detective regresó con noticias que lo cambiaron todo. Carmen había admitido bajo interrogatorio que se había equivocado con la cronología. En realidad, no había visto cómo dejaba a Mateo esa mañana. Ayer por la mañana, vio a alguien parecido a mí dejando a un niño parecido a Mateo. Se asustó, tanto por el accidente y el niño herido, que se convenció de que la mujer de ayer era yo. Su memoria llenó los detalles que no tenía. Creó certeza donde debía haber duda, sentí que algo en mi pecho se relajaba y me invadió el alivio. Me sentí liberada, la tranquilidad me invadió. Cegida inmediatamente por la ira. Carmen me había atacado en un lugar público, me había arrastrado hasta el lugar del accidente y había montado una escena enorme ante decenas de testigos. Todo basándose en recuerdos erróneos y suposiciones. Debía denunciar a Carmen. La detective Fernández parecía leerme el pensamiento, porque me dijo que iban a tener una conversación seria con Carmen sobre acusarme falsamente y malgastar recursos policiales, pero también añadió que creía que Carmen realmente había intentado ayudar a un niño. Sus intenciones eran buenas. Aunque la ejecución resultara desastrosa, habían encontrado a la verdadera madre de Mateo. Se llamaba Patricia López y estaba yendo al hospital para ver a su hijo. Ella pensaba que su hijo estaba descansando tranquilamente en la cama. En cambio, Mateo había salido a escondidas y se había ido al colegio. ¡Ay! Estos niños. El accidente ocurrió mientras jugaba en el recreo. Patricia estaba fuera de sí por la culpa y el miedo. La detective Fernández me dijo que era libre de irme, pero que más tarde podrían llamarme para tomar más declaraciones. Se disculpó por lo que había pasado y dijo que alguien del equipo policial me llevaría de vuelta al supermercado. Estaba sentada en el asiento trasero de otro coche de policía, sintiéndome aturdida. Estaba exhausta. El oficial que conducía intentó entablar conversación, pero apenas le presté atención. Cuando llegamos al estacionamiento del supermercado, vi mi coche donde lo había dejado. Mi cesta de compras cejía en el pasillo número 7, donde se había caído. El gerente de la tienda me encontró allí, mirando las latas derramadas, y se ofreció a ayudarme a terminar la compra. Su amabilidad casi me hizo llorar, pero me contuve. Cogí mi cesta y completé mecánicamente mi lista. Tenía que ser fuerte. El cajero me reconoció, me preguntó si todo estaba bien con mi hijo y me sonrojé de vergüenza. Evidentemente, había escuchado las acusaciones de Carmen y había dado por sentado que eran ciertas. Todo el mundo pensaba que tenía un hijo. En silencio, le expliqué que se trataba de un malentendido, que el niño no era mío y que la mujer se había equivocado. El cajero parecía desconfiado, pero pasó los productos sin hacer más comentarios. Notaba que los demás clientes me miraban, intentando decidir si era una víctima o alguien sospechoso. Definitivamente, no era alguien sospechoso. Conduje a casa sintiéndome desconectada y llegué a mi apartamento. Mis compras cegían en las bolsas sobre la encimera. Mis manos habían dejado de temblar, pero me sentía fuera de mi cuerpo, como si me estuviera observando desde afuera, sin poder encajar las piezas. Necesitaba una ducha caliente. Pero mi teléfono sonó con un número desconocido. Casi no lo contesto, pero algo me dijo que lo hiciera. Era la detective Fernández, quien quería que volviera a la comisaría. Había surgido algo que debía saber sobre Carmen Sánchez. ¿Cuál era la verdad sobre Carmen? ¿Por qué me había acusado? Mientras iba a la comisaría, no dejaba de pensar en eso. La oficina de la detective era menos intimidante que la sala de interrogatorios. En su escritorio había fotos familiares y una taza de café con la inscripción «La mejor detective del mundo». Me indicó que me sentara y sacó una carpeta. Carmen Sánchez tenía un pasado. Hace 5 años había perdido a su hija en un accidente de tráfico. La niña tenía 9 años y se llamaba Sofía. Había salido corriendo a la calle persiguiendo a su perro y fue atropellada por un camión de reparto. Carmen estaba en casa y escuchó el ruido del impacto. Cuando salió corriendo, encontró a su hija agonizando en la acera. El trauma había destrozado algo en Carmen.
había desarrollado una obsesión por la seguridad infantil en las zonas escolares. Se pasaba horas sentada cerca de las escuelas primarias observando cómo los padres dejaban a sus hijos. Fotografiaba los coches que circulaban a gran velocidad, basándose únicamente en sus propias observaciones. Denunciaba a los padres que consideraba negligentes ante servicios sociales. La policía había hablado con ella en numerosas ocasiones sobre el acoso, pero ella siempre respondía que estaba protegiendo a los niños, que estaba evitando que se repitiera otro caso como el de Sofía. Al escuchar todo esto, me quedé sin palabras. Entendía lo que Carmen había vivido, pero necesitaba ayuda psicológica. La detective Fernández dijo que, al ver el atropello de Mateo esta mañana, algo se había roto dentro de Carmen. Sus recuerdos debían haber resurgido. Necesitaba culpar a alguien, responsabilizar a alguien, algo que no había podido hacer cuando murió su propia hija. Ayer, la mujer que abandonó a su hijo se convirtió en mí en su memoria. En su mente, había creado una madre negligente y merecedora de castigo, pero tal vez, al igual que no pudo salvar a Sofía, podría convertirse en la heroína que salvara a este niño. Carmen intentaba salvar en el futuro el dolor que había vivido en el pasado. Mientras escuchaba todo esto, intenté sentir simpatía por Carmen, pero sobre todo sentí ira. Su trauma no justificaba lo que había hecho. Su dolor no hacía aceptable que arruinara mi reputación. La detective Fernández estaba de acuerdo y dijo que Carmen sería acusada de agresión y denuncia falsa. Además, sería necesaria una evaluación psiquiátrica, pero quería que entendiera el contexto del incidente, que supiera que Carmen no era mala, solo estaba destrozada. La detective tenía razón en eso. Carmen era una madre destrozada. Tenía mucha curiosidad por saber cómo estaba el niño del accidente. Pregunté por su estado. La detective Fernández dijo que esperaba que sobreviviera a la operación. Tenía una pierna rota y algunas lesiones internas, pero nada que no se pudiera curar. Su madre, Patricia, estaba destrozada por la culpa. No sabía que Mateo había salido de casa. Le había dicho que volviera a la cama y ella le había creído. Mientras lavaba la ropa, Mateo había salido a escondidas por la puerta trasera del jardín. Se sentía completamente culpable por no haberlo vigilado más de cerca. Quería decirle a Patricia que no tenía la culpa, que los niños hacen cosas inesperadas, que no se les puede vigilar cada segundo, pero ni siquiera la conocía. Solo era la mujer acusada del accidente de su hijo, basándose en la acusación errónea de una desconocida que sufría por recuerdos dolorosos. La detective Fernández me dio su tarjeta y me dijo que, si sufría acoso o amenazas relacionadas con este caso, debía llamarle. Carmen había causado un gran impacto en la gente. Me advirtió que algunos testigos aún podían creer la versión de Carmen y que las redes sociales podían ser despiadadas. Tenía razón respecto a las redes sociales. Cuando llegué a casa esa noche, alguien había compartido el video de Carmen arrastrándome por el estacionamiento. El título era: Madre intenta seguir comprando mientras su hijo sufre un accidente. El video se había compartido miles de veces. En los comentarios me llamaban monstruo, me insultaban. La gente encontró mis cuentas en las redes sociales y empezó a enviarme amenazas de muerte. Empecé a tener miedo. Alguien averiguó dónde trabajaba y llamó a mi oficina para pedir que me despidieran. Intentaba no leer los comentarios. Mi vida había dejado de ser normal. Mi jefe me llamó a casa para preguntarme qué había pasado. Esa noche pasé 3 horas denunciando cuentas intentando explicar la situación a desconocidos. La mayoría de las plataformas no eliminaron el video porque lo consideraban noticia. Mi nombre se convirtió en tendencia local, con etiquetas como rendición de cuentas y justicia para Mateo. La gente quería que me arrestaran, exigían que me incluyeran en el registro de abusadores de menores. Era demasiado por un crimen que yo no había cometido. Alguien, a pesar de que yo no tenía hijos, presentó una petición para que Servicios Sociales me investigara. La multitud había encontrado a su villana y los hechos ya no importaban. Carmen finalmente lo había logrado. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro enfurecido de Carmen. Escuchaba su voz acusándome de abandonar a mi hijo. Sentía sus uñas clavándose en mi muñeca. Me levanté a las 3 de la madrugada y busqué noticias sobre Mateo. Encontré una actualización que decía que su estado era estable tras la operación. Patricia había hecho una declaración agradeciendo el interés de todos y pidiendo privacidad. No me había mencionado, lo que me pareció un pequeño gesto de compasión. A la mañana siguiente, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma. Mi jefe dijo que, dadas las circunstancias, probablemente era lo mejor. No me dijo que me habían despedido, pero lo noté en su voz. Incluso él me había dado la espalda. Estaba perdiendo mi trabajo como resultado de la manipulación.
La empresa no quería publicidad negativa. Me estaba convirtiendo en una carga. Pasé el día en mi apartamento, con las cortinas cerradas, mirando mi teléfono que no paraba de sonar con notificaciones. Alguien había encontrado mi dirección y la había compartido en internet. La gente proponía visitarme para hablar de mis acciones. Esperaba que no atacaran mi casa. La detective Fernández me llamó alrededor del mediodía y me advirtió que la situación se estaba volviendo viral. Me dijo que habría más patrullas en mi barrio y que llamara al 911 inmediatamente si alguien se acercaba a mi puerta. Se había contactado con la plataforma donde se compartió el video y solicitó su retiro por basarse en una narrativa falsa, pero se lo denegaron alegando interés público. ¿Cómo era posible? Se trataba de mi vida. Me habían convertido en chivo expiatorio por un crimen que no había cometido. Luchaba con verdadera ira. Le pregunté si podía hacer una declaración pública. Me lo desaconsejó, diciendo que todo lo que dijera se tergiversaría para que encajara con la narrativa actual. A las 2 de la tarde, alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a una mujer desconocida con un sobre grande en la mano. Me dijo que era notificadora y necesitaba mi firma para entregarme algo. Me temblaban las manos, pero abrí la puerta lo justo para tomar el sobre. Dentro había una demanda. Patricia López me demandaba por angustia emocional y negligencia en la supervisión de Mateo. La demanda alegaba que yo era responsable de las lesiones de Mateo por no haberlo supervisado antes de que saliera a la calle. Llamé inmediatamente a la detective Fernández. Me dijo que era una locura y que la demanda sería desestimada, pero que necesitaría un abogado para defenderme. Me dio el nombre de alguien que trabajaba en defensa de los derechos civiles. Llamé y dejé un mensaje explicando la situación. La abogada me devolvió la llamada en una hora. Se llamaba Mónica Ortega y estaba especializada en casos de acusaciones injustas. Ya había visto el video y leído sobre el caso. Me dijo que la demanda carecía de fundamento, pero que la defensa sería costosa y llevaría mucho tiempo. Creo que había encontrado a una buena abogada. Mónica explicó que Patricia probablemente estaba siendo presionada por otras personas que creían en la versión falsa. Alguien podría haberla obligado a presentar la demanda. Alguien la había convencido de que yo era la responsable y que debía buscar justicia. La demanda fracasaría porque no había pruebas de que yo hubiera tenido contacto con Mateo, pero el proceso para demostrarlo costaría miles de euros y llevaría meses. Había empezado a cuestionarme mi vida cuando de repente una mujer apareció y afirmó que yo era culpable. Y parecía que la culpa recaería sobre mí. La abogada dijo que aceptaría mi caso y presentaría inmediatamente una moción de desestimación. Además, iba a preparar una demanda por difamación contra varias personas que habían difundido información falsa sobre mí. Me sentí un poco más tranquila esa noche. Alguien lanzó una piedra por la ventana de mi sala. Rompió el cristal y aterrizó en el sofá, dejando una nota envuelta alrededor. En la nota decía: los abusadores de niños merecen algo peor que esto. Los que causan el abuso deben morir. Llamé a la policía y enviaron a un oficial para tomar declaración. Sin testigos ni imágenes de cámaras de seguridad, no podían hacer mucho. Me aconsejaron solicitar una orden de alejamiento contra Carmen y todos los que me amenazaran. Barrí los cristales y tapé la ventana con cartón. No tenía dinero para arreglarla hasta mi siguiente sueldo. Si es que lo cobraba, el caso salió en las noticias locales. Los periodistas se paraban frente al edificio para intentar obtener comentarios. Dejé de salir de mi apartamento a menos que fuera absolutamente necesario. Pedí que me trajeran la compra a casa y cuando mi jefe finalmente me permitió trabajar a distancia, lo hice. La humanidad no había muerto, pero mis compañeros de trabajo se mostraban distantes y fríos en las videoconferencias. Nadie quería verse relacionado con la mujer acusada de negligencia infantil. No importaba que las acusaciones fueran falsas. La mancha ya se había extendido. Mónica presentó la solicitud de desestimación y añadió las declaraciones juradas de la detective Fernández y la sargento Torres, explicando el diagnóstico erróneo. Añadió mis registros laborales que demostraban que no había pasado ni siquiera cerca de la escuela durante toda la mañana. Añadió la confesión de Carmen de que se había equivocado respecto al horario y la identidad. El juez aceptó la solicitud en 2 semanas y desestimó el caso. El abogado de Patricia se retiró inmediatamente, alegando que le habían engañado respecto a los hechos. Pero el daño ya estaba hecho. No sabía cómo iba a poder vivir. Me había convertido en una mujer abusiva a ojos de todos. Alguien creó una página web dedicada a exponerme. Había fotos de mi edificio y de mi lugar de trabajo. Había capturas de pantalla de mis cuentas de redes sociales antes de bloquearlas. Toda mi información estaba allí. Ya no podía salir a la calle. El video de Carmen arrastrándome por el estacionamiento se reproducía en bucle. Había un mapa que mostraba las rutas que hacía a diario, con sugerencias de lugares donde la gente podía encontrarme.
Mónica tomó medidas cautelares urgentes para cerrar el sitio web, pero este siguió reconstruyéndose en diferentes servidores. Carmen fue juzgada por agresión. Acudió al juicio vestida de negro, con aspecto frágil y agotado. Su abogado alegó que se encontraba en una crisis psiquiátrica relacionada con un trastorno de estrés postraumático no tratado. El fiscal pidió una pena de prisión. El juez le concedió libertad condicional y le impuso terapia obligatoria. Tuvo que pagar las facturas médicas por la herida en mi muñeca y la ventana rota. Se le ordenó que no se pusiera en contacto conmigo. Era como si, en lugar de una pena, hubiera recibido una recompensa. Todo lo que había pasado me había dejado muy afectada. Salió del tribunal y los periodistas se abalanzaron sobre ella para preguntarle si se arrepentía de sus actos. Dijo que no. Dijo que había intentado ayudar a un niño y que volvería a hacerlo. Quizás en otra ocasión, volvería a violar los derechos de una persona inocente. Esta declaración se hizo viral. La gente elogió a Carmen por defender a los niños. La calificaron de heroína que había cometido un error de buena fe. Dijeron que, aunque se hubiera equivocado respecto a mi identidad, su corazón estaba en el lugar correcto. Dijeron que debía estar agradecida porque alguien se había preocupado lo suficiente como para actuar. Dijeron que mi demanda era rencorosa. Dijeron que yo era la verdadera villana por intentar castigar a una madre que estaba sufriendo. Era increíble, la historia se había tergiversado tanto que la verdad ya no importaba. Mateo se recuperó completamente de sus lesiones. Patricia publicó otra declaración diciendo que se arrepentía de haber presentado la demanda. Dijo que se sentía abrumada y manipulada por otros y que quería seguir adelante y centrarse en su hijo. No me pidió perdón directamente. Entendía por qué. Cualquier disculpa pública se habría interpretado como una señal de debilidad. La multitud se habría vuelto contra ella por defenderme. Estaba protegiéndose a sí misma y a su hijo. No podía culparla por ello, aunque eso significara que nunca obtendría la justificación pública que necesitaba. Esto no le debería haber pasado a nadie. La demanda por difamación de Mónica se dirigió contra 3 personas que difundieron la información errónea con mayor alcance. Una de ellas era una celebridad local de redes sociales que había publicado un video tildándome de abusadoras sin pruebas. Otra era una blogera que escribió un artículo sobre mi supuesto patrón de negligencia, basándose únicamente en el primer video. La tercera era una presentadora de podcast que analizó mi lenguaje corporal y concluyó que era culpable en un episodio completo. Las 3 tenían plataformas enormes y se negaron a publicar una rectificación incluso después de que se revelaran los hechos. La celebridad llegó rápidamente a un acuerdo y publicó una disculpa pública junto con una retractación. La blogera luchó durante más tiempo, pero finalmente aceptó retirar el artículo y pagar una indemnización. La presentadora del podcast se negó a dar marcha atrás, alegando que lo que había dicho era una opinión protegida por la libertad de expresión. Fuimos a juicio y Mónica refutó sistemáticamente sus argumentos. El juez la declaró culpable de difamación y me concedió una importante indemnización. Se le ordenó publicar una rectificación en su podcast y hacer una donación a una organización benéfica para personas injustamente acusadas. Ninguna de estas medidas me hizo sentir victoriosa. Quienes me hicieron pasar por esto debían rendir cuentas. Los acuerdos no podían reparar el daño causado a mi reputación. Las rectificaciones no llegaron al mismo público que las acusaciones originales. La mayoría de las personas que habían visto el video no vieron las rectificaciones. Seguían creyendo que era una mujer que había abandonado a su hijo. La vida se me hacía muy difícil, a veces todavía me reconocían en lugares públicos. Seguía viendo cómo la gente susurraba y me señalaba. Seguía sintiendo el peso de las miradas acusadoras. Mi estado psicológico se había deteriorado mucho. Tenía que alejarme de allí. Me mudé a otro piso, al otro lado de la ciudad. Empecé a ir a terapia para superar el trauma de estar expuesta al público. Como el ambiente en mi antigua empresa nunca mejoró, tuve que cambiar de trabajo. Borré todas mis cuentas de redes sociales y empecé a usar un nombre diferente en mis interacciones diarias. Me volví más reservada y tranquila, intenté no llamar la atención, intenté pasar desapercibida porque ser vista significaba ser juzgada. Intenté ser una persona nueva, ya que como resultado de la acusación injusta, era una persona diferente. Mónica se mantuvo en contacto y verificaba mi estado regularmente. Me dijo que representaba a docenas de personas acusadas injustamente de diversas cosas, que el costo psicológico solía ser peor que cualquier consecuencia legal y que la prisa de la sociedad por juzgar dejaba huellas permanentes. Me recomendó unirme a un grupo de apoyo para personas que habían sido humilladas públicamente. Fui a una reunión y no pude volver. Escuchar las historias de los demás no me hizo sentir mejor, sino peor. Un año después del incidente, la detective Fernández me llamó.
Me dijo que Carmen Sánchez había sido detenida nuevamente. Había agarrado a otra mujer en otro mercado y la había acusado de abuso. Esta vez había un video que mostraba que Carmen había atacado a una persona completamente desconocida. La mujer presentó una denuncia inmediatamente. El fiscal solicitó una pena de prisión basándose en el patrón de comportamiento de Carmen y el incumplimiento de la libertad condicional. Carmen debía ser condenada a prisión. Una vez más, estaba tratando de arruinar la vida de una persona inocente acusándola de algo que no había hecho. Carmen debía ser controlada. Fernández me dijo que debía testificar en el juicio. No quería volver a enfrentarme a Carmen, pero sabía que tenía que hacerlo. Se debía hacer justicia. La vista se fijó para el viernes por la mañana. Pedí el día libre y me puse mi ropa más profesional. Cuando llegué, Carmen ya estaba sentada acompañada de su abogado. Parecía más mayor de lo que recordaba, con canas en las zonas que antes eran marrones y profundas arrugas alrededor de la boca y los ojos. Me miró y no vi ningún gesto de reconocimiento en su rostro. Yo solo era otra persona más a la que había atacado en su cruzada por salvar a los niños. En realidad, la víctima del abuso era yo. El fiscal me llamó para que testificara sobre el suceso original. Conté cómo me habían detenido en el mercado, cómo me habían arrastrado hasta el lugar del accidente, cómo me habían acusado delante de docenas de testigos, y luego las acusaciones y amenazas, el juicio, la ventana rota, el trabajo perdido. El abogado de Carmen protestó varias veces, diciendo que lo que yo había sufrido no tenía nada que ver con el juicio. El juez permitió mi testimonio y dijo que constituía un patrón de comportamiento dañino. Carmen testificó en su propia defensa. Dijo que había dejado de tomar sus medicamentos, que había revivido constantemente la muerte de Sofía, que cuando veía a un niño en peligro, se transportaba a ese momento y no podía evitar intervenir, aunque su percepción del peligro fuera distorsionada. Añadió que Sofía había dejado una gran huella en su vida. Al hablar de Sofía, su voz se quebró al referirse al sonido del impacto, a tener que sostener el cuerpo de su hija en la calle, a hablar de la culpa que nunca se desvanece. Mientras la escuchaba, sentí algo inesperado. No era exactamente perdón, sino comprensión. Entendía a Carmen. Estaba atrapada en un ciclo traumático que se repetía constantemente. Tenía que liberarse. Intentaba salvar a su hija una y otra vez a través de otros niños. No podía separar el pasado del presente, no podía distinguir el peligro real de la amenaza imaginaria. Estaba destrozada de una forma que ni la medicación ni la terapia podían arreglar. No necesitaba castigo, sino ayuda, pero el juez tenía que pensar en la seguridad pública. Estaba muy confundida. ¿Debía Carmen ser castigada? No lo sabía. El juez condenó a Carmen a 18 meses en un centro psiquiátrico para su evaluación y tratamiento. Sería puesta inmediatamente bajo supervisión estatal. Recibiría terapia intensiva y medicación. Se le haría una evaluación cada 3 meses para determinar si había mejorado. Si mostraba progresos, podría ser liberada para recibir tratamiento ambulatorio. De lo contrario, permanecería en el centro hasta que dejara de ser un peligro para sí misma o para los demás. Cuando se leyó la sentencia, Carmen comenzó a llorar. Su abogado le puso la mano en el hombro, pero ella se la quitó. Me sentí mal por Carmen. Al fin y al cabo, nadie quiere perder a un hijo. Algunas personas pueden superar fácilmente su dolor, pero otras no. Después de la vista, la detective Fernández me acompañó hasta mi coche. Espero que esto te ayude a cerrar el caso, dijo. Saber que Carmen estaba recibiendo ayuda quizá me ayudaría a sentir menos absurdo lo que me había pasado. Le dije sinceramente que no sabía lo que sentía. Quizá me sentía aliviada al saber que Carmen ya no podía hacer daño a nadie. Triste porque la muerte de Sofía hubiera causado tanto dolor. Enfadada porque me vi envuelta en la tragedia de otra persona. Agradecida porque por fin había terminado. Las noticias locales se hicieron eco de la sentencia. Esta vez, la historia se centró más en los problemas de salud mental de Carmen que en las acusaciones contra mí. Los comentarios eran más comprensivos. La gente hablaba de la necesidad de mejores servicios de salud mental, de cómo el trauma puede destruir a las personas años después del primer incidente, de cómo el dolor puede llevarte a hacer cosas que normalmente nunca harías. Mientras todo el mundo hablaba de Carmen, yo y los que como yo quedábamos olvidados. Casi nadie hablaba de mí o de nosotros, ni reconocía que me habían acusado injustamente. Yo solo era una nota al pie en la historia del dolor de Carmen. Volví a la terapia y hablé de cómo me sentía borrada, de cómo mi trauma era invisible en comparación con la traumática pérdida de Carmen, de cómo la gente mostraba más compasión por su dolor que por mi reputación destrozada. Me dolía que todo el mundo me olvidara. Mi terapeuta me dijo que ambas cosas podían ser ciertas. El dolor de Carmen era real y válido. El mío también. No se anulaban mutuamente. Podía seguir enfadada por el daño que me había causado, al tiempo que aceptaba su dolor. Podía necesitar justicia por lo que había hecho, al tiempo que quería que la ayudaran. Debería haberlo hecho, pero mi conciencia no me lo permitía.
Mónica me llamó para decirme que, tras 18 meses de protestas, una de las plataformas de redes sociales había finalmente eliminado el video original. Había tenido más de 2 millones de reproducciones, pero al menos no llegaría a nadie nuevo. Las demás plataformas seguían alojándolo, alegando que tenía valor informativo. Mónica estaba llevando a cabo acciones legales, pero me advirtió que podrían llevar años. Le dije que seguiría luchando, no porque pensara que íbamos a ganar, sino porque alguien tenía que plantar cara a los sistemas que destruyen a las personas sin rendir cuentas. Me encontré con Patricia López en el supermercado, el mismo supermercado donde todo comenzó. Estaba en el pasillo de los cereales cuando la vi empujando su carrito junto a un niño pequeño. Mateo era más alto de lo que recordaba y caminaba sin cojear. Patricia me vio y se quedó paralizada. Durante un instante, nos miramos sin decir nada. Luego se acercó y me dijo en voz baja que lo sentía, que se había equivocado al presentar la demanda, que había permitido que otros la convencieran de que yo era responsable, aunque en el fondo de su corazón sabía que no era así. A mí no me importaba. Le pregunté cómo estaba Mateo. Me dijo que estaba bien, que necesitó un poco de fisioterapia, pero que se había recuperado por completo. Me sentí muy mal por Mateo. A veces todavía tenía pesadillas sobre el accidente, pero con menos frecuencia. Él también estaba en terapia, aprendiendo a perdonarse a sí mismo por no saber que había salido de casa. Todo el mundo merece ser perdonado algún día, pero cuando una persona es marginada por la sociedad por cosas que no ha hecho, la vida se vuelve más difícil. Me preguntó cómo estaba y le di la respuesta habitual. Estoy bien, sigo adelante. Estoy mejor. Las mentiras que decimos para acabar con las conversaciones incómodas. Mateo tiró del brazo de su madre y le preguntó quién era yo. Patricia dudó y pude ver que estaba decidiendo qué decir. Le dijo que era alguien a quien había conocido hace poco, alguien a quien debía pedir perdón por un malentendido. Mateo perdió inmediatamente el interés y volvió a examinar las cajas de galletas. Patricia me tocó brevemente el brazo y dijo que esperaba poder superar aquello algún día. Asentí con la cabeza porque ¿qué otra cosa podía hacer? Nos separamos y continuamos comprando en pasillos diferentes. 2 años después del incidente, me encontraba en otra ciudad asistiendo a una conferencia de formación relacionada con el trabajo. Había ascendido a analista senior y estaba reconstruyendo poco a poco mi carrera. Durante la pausa para comer, estaba sentada en el restaurante del hotel navegando por mi teléfono. Recibí una notificación de un sitio web de noticias. Carmen Sánchez había sido dada de alta de la atención psiquiátrica. Vivía en una residencia supervisada y continuaba con el tratamiento ambulatorio. Su abogado había hecho una declaración diciendo que estaba mucho mejor y quería dar las gracias a todos los que habían apoyado su recuperación mientras veía la notificación. Me senté con sentimientos encontrados. Alivio por su recuperación, preocupación por si se mantendría estable. Ira por el hecho de que su recuperación fuera noticia, pero mi lucha continuara siendo invisible. Tristeza por las interminables oleadas de dolor que causaba la muerte de Sofía. Tenía sentimientos encontrados. No sabía lo que sentía. Cerré la aplicación y terminé de comer. Tenía una presentación en 30 minutos y no podía permitirme distraerme con el pasado. Esa noche, en mi habitación de hotel, escribí algo que llevaba 2 años evitando. Escribí sobre ser atrapada en el mercado, sobre las acusaciones, la multitud y el acoso, sobre perder mi trabajo, mi reputación y mi sensación de seguridad. Escribí sobre cómo el trauma no desaparece cuando termina la crisis aguda, sobre cómo se va infiltrando y nos cambia de formas que los demás no pueden ver. Escribí sobre Carmen, Sofía, Mateo y Patricia. Sobre cómo todos estamos conectados por una tragedia y un recuerdo erróneo de identidad. Envié mis experiencias difíciles de forma anónima a una plataforma para compartir historias. Las respuestas me sorprendieron. Docenas de personas enviaron mensajes compartiendo sus propias historias de acusaciones injustas, como sus vidas se habían arruinado por narrativas erróneas y sus luchas por reconstruirlas tras el juicio público. Algunos habían sido acusados de crímenes, otros de abuso o maltrato. Todos tenían las mismas heridas invisibles, el mismo cansancio, la misma rabia contra los sistemas que primero destruyen y luego preguntan. Ya no estaba sola, había encontrado a gente como yo. Leer sus historias me hizo sentir menos sola, algo que el grupo de apoyo nunca había logrado. Durante los meses siguientes pensé a menudo en Carmen. Me preguntaba si realmente estaba mejor o si solo era mejor ocultando sus síntomas. Me preguntaba si alguna vez pensaba en mí, si recordaba mi rostro de la sala del tribunal o si solo era otra imagen borrosa entre sus recuerdos fragmentados. Me preguntaba si había aceptado la muerte de Sofía o si seguía sintiendo que había perdido la batalla por rescatar a su hija. El tiempo pasaba. 5 años después del incidente del mercado, vivía en una nueva ciudad con un nuevo nombre. Me había casado con alguien que conocía mi historia y aún así me quería. Tenía un buen trabajo, donde la gente respetaba mi labor. Había reconstruido mi vida poco a poco, de forma estable y silenciosa.
Había recuperado mi vida. Había vencido a las percepciones y los prejuicios que se habían formado sobre mí. Siempre había creído que, en la vida, siempre hay esperanza. El video seguía archivado en algún rincón, pero la mayoría de la gente lo había olvidado. La ira se había trasladado a nuevos objetivos, a nuevos villanos a los que destruir. Yo ya era una noticia antigua y me enteré de que Carmen Sánchez había fallecido. Había sufrido un infarto en la residencia, tenía 63 años. En la esquela mortuoria se mencionaba a su hija Sofía y se pedía donación a una fundación para la seguridad infantil en nombre de Sofía. No se mencionaba nada sobre mí, ni sobre Mateo, ni sobre las personas a las que había atacado. Se la describía como una madre que había luchado contra la pérdida y había sufrido, lo cual era cierto, pero incompleto. Ella era así, pero al mismo tiempo era alguien cuyo dolor dañaba a los demás. Ambas cosas eran ciertas. No fui al funeral, pero envié flores. Lirios blancos, con una tarjeta que decía que encuentres la paz. Lo había dicho tanto para Sofía como para Carmen. Para todos los que nos quedamos atrapados después de aquel horrible momento en que Sofía salió corriendo a la calle persiguiendo a su perro. Por Patricia y Mateo, que aprendieron a perdonar y a sanar. Por mí, que intentaba reconstruirme a partir de las cenizas. Por todas las personas que se han visto destrozadas por la certeza de otra persona frente a la realidad incompleta, todos merecíamos la paz aunque no pudiéramos encontrarla por completo.